Soy el profesor Adilson Castillo y hoy hablaremos sobre el acto administrativo. Recordarán ustedes que en la clase pasada hablamos sobre las actuaciones administrativas. El acto administrativo es la actuación administrativa por excelencia que tiene por finalidad satisfacer el derecho de petición de todo administrado o materializar el ejercicio de la función administrativa. Pasamos a estudiar. El acto administrativo, según nuestra ley del procedimiento administrativo general, ley 27444, nos refiere que los actos administrativos son declaraciones de las entidades de la administración pública que están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Cuando pasamos a estudiar su estructura, primero hablemos por qué es una declaración de la entidad. Es una declaración porque responde a la petición del administrado y se resuelve en mérito a un procedimiento administrativo. ¿Sí? No puede existir una declaración o un acto administrativo si es que antes no ha existido el ejercicio o un debido procedimiento administrativo. Cuando nos referimos a las que se materializan en mérito a las normas de derecho público, es en tanto que estas normas regulan las actuaciones de los organismos del Estado y las relaciones que se pueden dar entre los administrados y las personas. Como siguiente elemento, podemos ver que están destinadas a producir efectos jurídicos externos, en tanto a que son sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados. En una situación concreta, en tanto a que el acto administrativo va a regular o va a modificar la realidad del administrado, ya sea porque él lo solicitó o es porque nació de las actividades o de las actuaciones de la administración pública. Por ejemplo, un procedimiento sancionador va a regular la realidad o va a modificar en tanto a que sanciona una situación jurídica concreta del administrado. El acto administrativo puede generar efectos o genera efectos individualizados o individualizables, en tanto a que se puede determinar a quién o a quiénes los produce. Para hablar de las características del acto administrativo, nos podríamos referir primero a que todo acto administrativo es impugnable, ya que en vía administrativa o en el ejercicio del procedimiento, del debido procedimiento administrativo, se puede cuestionar la decisión de la administración pública mediante la imposición de un recurso impugnatorio. 2. Discrecionalidad. Todo acto administrativo nace de la manifestación en el ejercicio del procedimiento administrativo por parte de la administración pública. Pero muy bien, esa manifestación no es de libre albedrío o de una voluntad ilimitada, sino que esta tiene que realizarse en mérito a lo que regula la Constitución, la ley del procedimiento administrativo, por la cual también se limita por los principios del procedimiento administrativo y por último por las normas especiales y sus reglamentos. El acto administrativo también tiene un título de ejecutividad, en tanto a que es el atributo de eficacia de todo acto administrativo, la cual genera obligatoriedad, exigibilidad y así como el deber de cumplimiento que todo acto regularmente emitido conlleva a partir de su notificación y por ende está vinculada a la validez del acto administrativo. Por otra parte, todo acto administrativo tiene un título de ejecutoriedad, que no hay que confundirlo con la ejecutividad. En tanto que la ejecutoriedad del acto administrativo es la facultad inherente a la función de la administración pública para que se cumpla el acto administrativo.
incluso con el apoyo de la fuerza pública, pero esto siempre respetando los límites impuestos por un mandato legal. En la presente lámina hablaremos sobre los requisitos de validez del acto administrativo. La Ley del Procedimiento Administrativo General nos dice que todo acto es válido o se presume su validez en tanto se dicte al ordenamiento jurídico o en respeto al ordenamiento jurídico. Veamos. Cuando las entidades públicas emiten un acto administrativo, existe una presunción de validez del mismo, en tanto a su eficacia, en tanto a los efectos jurídicos que produce, y podríamos decir que todo acto administrativo se considera válido en tanto que su pretendida nulidad no sea declarada por una autoridad administrativa o jurisdiccional según corresponda. Competencia. El acto administrativo debe ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, o a través de la autoridad que regularmente está nominada al momento del dictado. Para dar algunos ejemplos, en caso de competencia por materia, podríamos referirnos, por ejemplo, a los ministerios. ¿Sí? Los ministerios dan o resuelven actos administrativos en mérito a las facultades que les ha conferido el Ejecutivo. Ministerio de Educación, Ministerio del Interior, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, son claros ejemplos de la competencia delimitada por materia. Cuando hablamos de territorio, podríamos hablar aquellas que están delimitadas por sectores territoriales. Caso concreto, gobiernos locales, o sea, municipios o gobiernos regionales. Cuando nos referimos al grado, en mérito a la competencia, vamos a hablar de que el procedimiento tiene una estructura. Y en el desarrollo de esa estructura, por ejemplo, puede haber ciertos órganos colegiados o en segunda instancia, cuando se aplica un recurso de impugnación, que tienen la competencia para poder resolver. Caso concreto, aquellos procedimientos o actos administrativos que están emitidos por tribunales como el Tribunal Fiscal, el Tribunal de Deportes, el Tribunal de la OCE, y esto delimitado de acuerdo a la estructura de cada procedimiento. En cuanto al tiempo, nos refiere, o a la competencia en relación al tiempo, refiere a que en determinado momento un órgano puede tener competencias para resolver ciertas peticiones y en determinados momentos no. O puede tener ciertas facultades en determinado momento y en otro momento no. Sería un caso concreto que en cierto momento las direcciones regionales tenían potestades sancionadoras, es decir, iniciar procedimientos sancionadores hacia los administrados o hacia las empresas o las personas jurídicas o naturales en relación a materia laboral, y en otro momento se quitó esas competencias y o en la actualidad ya lo tiene la SUNAFIL. Muy bien, y en cuanto a la cuantía, pueden haber ciertos procedimientos que pueden ser resueltos, es decir, los actos administrativos son emitidos por unos u otros órganos en mérito a la cuantía o al monto de materia en el procedimiento. Hay ciertos casos que pueden ser resueltos por las mismas entidades en caso de contrataciones del Estado y otros que pueden ser resueltos en mérito a la cuantía o al monto de contratación por la OCE. Veamos el siguiente elemento. Objeto o contenido como requisito de validez del acto administrativo. Cuando nos referimos al objeto o al contenido, nos vamos a referir que ésta contesta a la petición del administrado. En otras palabras, el administrado peticiona A, B y C y la administración pública está en la obligación de resolver A, B y C. Esto en mérito y en respeto a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Y por otra parte, este objeto tiene que ser lícito, posible física y jurídicamente. Cuando nos referimos a la finalidad pública como requisito de validez,
Nos vamos a referir a aquellas acciones de interés público, o en otras palabras, que es de interés social, interés colectivo o de utilidad comunitaria. Además, cuando nos referimos al interés público, nos referimos también a la habilitación y a la obligación que tienen las entidades del Estado para poder resolver las peticiones de los administrados. Como siguiente elemento, vamos a hablar de la motivación. Todo acto administrativo observa que debe ser motivado proporcionalmente y conforme al ordenamiento jurídico. Y esta expone las razones jurídicas y normativas que lo justifican. Podríamos decir también que la motivación es el razonamiento de la administración pública. Eso está en relación a los hechos, normas y a los actos de instrucción. E incluso para ciertos procedimientos, como los sancionadores, requieren una motivación exhaustiva. Esto en tanto a que se va a limitar, se va a veces menoscabar, o a veces se van a determinar responsabilidades para los administrados. Cuando nos referimos al procedimiento regular, nos vamos a referir a todos y a todas las actuaciones que garantizan el debido procedimiento. Ustedes saben que dentro de un procedimiento se realizan actuaciones de instrucción, se realizan actuaciones para poder determinar la verdad material y para que ese ejercicio de resolución por parte de la administración pública garantice lo peticionado para el administrado y no afecte derechos o intereses públicos o menoscabe derechos de terceros. Con esto terminamos de estudiar los requisitos de validez del acto administrativo. Estudiemos la nulidad del acto administrativo. Primero, es necesario señalar que la administración puede dictar la nulidad de los actos administrativos en cumplimiento al principio de privilegio de control posterior. De acuerdo al artículo 12 de la Ley 27444, la declaración de nulidad tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha del acto. Declarativo en tanto que modifica una situación jurídica ya resuelta por la administración pública, y retroactivo en tanto va a devolver a la parte del procedimiento en la cual se cumplió o se previó los requisitos o cualquiera de los requisitos para poder declarar la nulidad del mismo. Pasemos a ver cuáles son las causales de la nulidad del acto administrativo. Primero, contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. Si un acto administrativo se ha emitido incumpliendo las garantías constitucionales, las normas y principios reguladas o regulados en leyes, sean estas especiales o la Ley 274444, Ley del Procedimiento Administrativo General, o normas reglamentarias que regulen situaciones especiales del procedimiento administrativo, esta se podrá declarar nulo. Siguiente. Por defectos o la omisión de alguno de sus requisitos de validez. Eso quiere decir, si es que el acto administrativo no cumplió la competencia, no fue dictado por un órgano competente, resolvió en contra del contenido o del objeto de lo peticionado, que fue en contra de las normas o de la finalidad pública y por intereses particulares, que no tuvo una correcta motivación, o se obvió o no se consideró las garantías del debido procedimiento, se podrá declarar la nulidad del mismo. Otra causal para poder declarar la nulidad del acto administrativo es que ésta se haya emitido en mérito a actos constitutivos de infracción penal. Por ejemplo, cuando el acto constitutivo haya sido por un ejercicio abusivo o por el delito de abuso de autoridad o por la comisión de algún delito de corrupción de funcionarios,
se podrá declarar la nulidad del mismo. Y por último, aquellos actos a consecuencia de aprobación automática o que se dieron por silencio administrativo positivo, contrarios al ordenamiento jurídico o cuando no cumplen con los requisitos de validez. Primero, es necesario señalar que pueden haber ciertos actos administrativos fictos o ciertos actos administrativos que se pueden dar mediante procedimientos de aprobación automática. El primero, mediante la aplicación del silencio administrativo positivo, y la segunda, en cuanto se haya previsto en el TUPA o en el Texto Único de Procedimientos Administrativos la aprobación automática. Sin embargo, decíamos que la nulidad del acto administrativo se fundamenta en el principio de privilegio de control posterior. Bueno, en mérito de este principio, estos procedimientos de aprobación automática y por ende el acto administrativo que se emitió puede ser revisado. Digamos, no se encontró los requisitos de validez para su emisión, se podría declarar la nulidad del mismo. O en todo caso, cuando se hayan dictado estos, contraviniendo la Constitución, las normas especiales o las normas que regulan el procedimiento administrativo. Muy bien, estas son las causales por las cuales se podría declarar la nulidad del acto administrativo. No olvidar que la nulidad del acto administrativo tiene que ser oficiado al administrado y además tiene que ser declarado por el segundo o por el superior jerárquico, como un plazo máximo de 2 años. Esto regulado en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Es necesario señalar ahora 2 diferencias sustanciales que por lo general se confunde en cuanto hablamos del acto administrativo. La primera, la validez del acto administrativo, y la segunda, la eficacia del acto administrativo. Como ya lo hemos visto, la validez o todo acto administrativo es válido en tanto este se haya dictado en el cumplimiento de sus requisitos y del ordenamiento jurídico. Mientras que la eficacia es los efectos jurídicos o desde qué momento el acto administrativo produce efectos jurídicos, es decir, desde su notificación. Pasemos a estudiarlo. Cuando nos referimos a la eficacia del acto administrativo, primero debemos decir que el acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos. No se olviden, legalmente notificada, puesto que si existe un defecto o una incorrecta notificación, el acto administrativo no podrá producir los efectos contenidos en este. Siguiente, es necesario señalar que la notificación es practicada de oficio por las entidades públicas, en tanto que es una obligación regulada por ley notificar los actos administrativos en el plazo establecido. Eso quiere decir 5 días. Es necesario señalar también que toda notificación se tiene que hacer en el día y en la hora hábil. Eso quiere decir que solamente en los días laborables y en las horas que atiende la administración pública. La notificación es personal al administrado interesado o en el domicilio señalado o previsto por este. Pueden también las notificaciones realizarse mediante casilla electrónica, Telegram, correo, certificado, telefax, siempre y cuando el administrado lo haya autorizado. Por último, es necesario señalar que ciertos actos administrativos, de acuerdo a su formalidad, requieren ser publicados en diarios oficiales. Dicho esto, es necesario establecer que si no existe una notificación que cumpla con los requisitos establecidos para este acto administrativo será ineficaz y no producirá o no cumplirá los fines por los cuales ha sido dictado.
A modo de conclusión, debemos decir que el acto administrativo es el producto de un debido procedimiento o de una debida actuación procedimental, en tanto al cumplimiento de los requisitos, en cuanto al cumplimiento de los principios para emitir el acto administrativo y en cuanto al requisito de eficacia, es decir, la notificación para que éste produzca los efectos jurídicos en hechos o en elementos fácticos para los administrados. En la siguiente clase hablaremos sobre el procedimiento administrativo.